Si ustedes se acordarán o se acordaran, la semana pasada compartí un tema que le llamamos "No demos lugar al diablo". Los que estuvieron se acuerdan. Y quería compartir lo siguiente, que el diablo no se presenta ante nosotros como un ser feo, ni de cacho, ni de rabo, ni del tenedor, ni nada de eso, ni echando fuego. El diablo se va a presentar para ser el inquilino de nuestra vida de diferentes maneras, y siempre son bonitas. Siempre son bonitas. Pero yo les mencionaba la semana anterior que el inquilino que quería meterse a nuestra vida y hacer morada en nuestra casa, había uno que se llamaba mentira, que por ahí entraba. Había otro inquilino llamado ira. Un tercer inquilino que se llamaba ladrón. Otro vulgar. Y el último de los inquilinos que quería entrar, aunque no era el último de las intenciones del diablo, se llama amargura. Esas 5 maneras como el diablo quería o quiere y querrá siempre tomar posesión de nuestra vida, lo va a hacer con algunas debilidades. Algunos que dicen, es que yo tengo el temperamento muy fuerte y por todo me arranco. No es cierto, es débil. Si estuviera fuerte, soporta la prueba. Pero como es tan débil, con solo un pellizco, ya comienza a decir tonterías y malas crianzas. Entonces, esta noche no es una continuación de la anterior, sino que es una enseñanza aparte. Pero a esta le he puesto: la necedad abre la puerta del infierno. Usted sabe que hay una llave que abre la fe para ver milagros, para ver el poder de Dios actuando. Es una llave, se llama fe. Pero hay una llave que abre el infierno. La boca del infierno se abre de par en par. Y es el concepto de ser necio, la necedad del ser humano, que no siempre es para mejorar, son necios para más bien molestar e irse reduciendo en una relación más cercana con Dios. Hay 2 pasajes de la Biblia que quiero leer al principio, que es Mateo 7, el verso 24 hasta el verso 27. Jesús cuenta una historia y esa es la base de mi enseñanza. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Guárdeme esa palabra. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es? Prudente. ¿Por qué es prudente? Porque dice: edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato. ¿Cómo se llama? El primero, prudente, y el segundo, insensato. Porque éste edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Esa parábola es una parábola muy completa de parte de Dios. Compara a un hombre prudente y a uno insensato. Y ambos hombres representan gente que está haciendo lo mejor que creen, haciendo de la manera que creen que es lo mejor. Pero no siempre lo que uno hace es lo mejor. Uno hace lo que puede. El problema fue que uno lo hizo sobre roca firme y otro sobre arena movediza. Y a uno y al otro el Señor le compara con un principio. Es el que oye, pero también es el que hace, el que obedece, el que pone como por obra o por principio. Entonces, la diferencia del insensato con el prudente es que uno oye y hace,
el otro oye y no hace nada. Si usted lee conmigo la primera frase del verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras dice Jesús que son las que están Él hablando para que la gente realmente las haga? Y por eso es que Él quiere darnos una enseñanza. Regresémonos a los textos bíblicos, al mismo libro de Mateo, pero leyendo del verso 21 al verso 23. Y ahí el Señor nos ha dicho ya cuáles son las palabras que Él dice que oigamos y que hagamos. Dice, verso 21, no todo, y amados, yo le digo a usted, ponga su barba en remojo porque yo la puse. Me dio vergüenza. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No sea tan bárbaro. Y uno es, sí, Señor, Señor, Señor te pido, Señor te suplico, Señor. Y uno habla con Dios diciéndole Señor, pero Él dice, no todo el que me diga Señor. Es decir, hay algunos que dicen Señor y otros que dicen Señor. Y el Señor sabe discernir cuál es uno y cuál es el otro, cuál es el insensato y cuál es el prudente. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, en el día final, Señor, Señor, y es una pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos en tu nombre demonios? Y en tu nombre hicimos milagros. Y yo dije, sí es cierto. ¿Quién puede hacer un milagro sino alguien que conozca el poder de Dios? ¿Quién puede echar a un demonio si no es alguien que tiene la autoridad delegada de Dios para el mundo de las tinieblas? ¿Y quién pudiese de alguna manera dar una profecía de algo que va a suceder si el Espíritu de Dios no estuviera en él? Pero el Señor le dice en aquel día, y ese es que aquel día va a ser como un escáner. Ese día va a ser como una revisión completa de nosotros. Que dice, sí profetizaron, sí echaron demonios, sí hicieron esas cosas, pero no mantuvieron su corazón sano y santo por siempre. Sino que se quedaron en el camino, blasfemaron, ofendieron a Dios, se fueron al mundo. Y un día ellos creen que por lo que hicieron años atrás, tienen la autoridad para decir al Señor, acuérdate, en el año 92, yo fui a una campaña evangelística y serví allí recogiendo las ofrendas. ¿No te acuerdas que el predicador era Julio? Sí. Eso fue en el año 92. ¿Qué ha pasado en el 2024? Entonces es ahí donde la mula bota a Genaro. No es lo que hice, es lo que hago hoy. Por eso no dice el que oirá mis palabras, sino el que oye mi palabra y las hace. Lo voy a comparar a uno que fundó su casa sobre la roca, que es Cristo. Y aunque vino el viento, vino la lluvia, vino la tempestad, la casa no se movió. Pero el insensato es uno que oye y no hace. Hizo. Ustedes probablemente no tengan esa oportunidad, pero mira nosotros cómo escuchamos frases como, hermano, miras que es que yo era maestro de escuela dominical. Desde que era jovencita yo fui maestro de escuela dominical. Pero ¿dónde te congregas? No, yo no me congrego. ¿Cómo? No, vea, yo fui a la iglesia tal y no me gustó el pastor. Fui a la otra iglesia, no me gustó la pastora. Fui a la otra, no me gustó el líder de alabanza. Fui a aquella otra y no me gustó, y no me gustó. Pero ¿hace cuánto? Bueno, déjeme contarle. ¿Cuándo fue la pandemia? En el 2020. No, 10 años antes de la pandemia, porque yo me acuerdo.
Y resulta que uno se va a su pasado y tiene 15 años de no congregarse, no diezmar, no alabar, no venir al Señor. Y creen que esos años de haber sido maestrita de escuela dominical le da autoridad para llegar al reino de los cielos. El Señor, mira todo lo que hice. En tu nombre enseñé sobre Jonás y la ballena. En tu nombre enseñé sobre Daniel y los leones. En tu nombre enseñé, Señor. Y uno comienza a mencionar todas las lecciones de escuela dominical. Y la Biblia es clara. No es lo que hiciste, es lo que estás haciendo hoy. Por eso le digo, quitémonos la máscara de los años que yo fui, en los años en que yo estuve, y pongámonos realmente la que dice, en la que estoy hoy. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Si el Señor viniera hoy, ¿te encontrarías cara a cara mañana? ¿O dentro de un rato? Y usted dice, siempre los predicadores dicen ese asunto, que si ese muere, mire, a muchos les han dicho eso, se han muerto al día siguiente. Muchos. Entonces, verso 23. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está la clave. Son hacedores de maldad, por eso no pueden en el reino presentarse diciendo, mis credenciales son estas: eché demonios, profeticé, hice milagros, porque no es la credencial, son nuestras obras lo que nos hacen que no podamos tener la oportunidad de entrar a la presencia del Señor. Por eso Él dice, no todo el que me llame Señor entrará en el reino de los cielos. Solo van a entrar el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque muchos que ayer profetizaron, echaron demonios, se hicieron milagros, si se apartan del Señor no tienen derecho a entrar al reino de los cielos. Porque hay mucha gente que son hacedoras de maldad y por eso Dios no les va a conocer. ¿Cómo estamos? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a ir un pasito más adelante. Les dije que la palabra insensato, que la guardaran allí. Resulta que esa palabra insensato tiene varios sinónimos, varias palabras parecidas que significan lo mismo. La que más me llama la atención es la palabra necio. Insensato y necio son hermanos. La palabra necio y la palabra insensata es la misma. Pero también el necio significa tonto, ignorante, estúpido, imprudente, terco, obstinado y sopenco. La palabra tenía años de no leerla, yo sopenco. No seas tan sopenco vos, ¿verdad? Entonces, imagínense que la palabra necio o insensato tiene este montón de otros términos que nos dan claridad para entender. Una persona necia es una persona tonta. Una persona necia es una persona estúpida. Disculpe bien la frase. Una persona que es tonta es imprudente en lo que hace. Es terco y necio como sinónimos. Y la Biblia menciona en el libro de Proverbios algunos dichos asociados con los necios. Y me gustaría mencionarle algunos para que usted lo vea. El primero está en el Salmo 14:1 y es el mismo Salmo 53:1, es el mismo, se repite. Y dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios, dejémoslo allí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, el necio es ateo. Y ateo no es que no conozca, no crea en Dios, porque cree en otros dioses. Cree en el Dios Mamón, cree en el Dios Baco, cree en el Dios X o Y. Es una persona que tiene otras creencias, no en la creencia de un Dios verdadero. Por eso esa persona que es necia, esa persona es necia porque sí cree
que existe un creador. Pero ellos lo ponen de esta manera. ¿Han escuchado ustedes hablar de una característica que hemos siempre mencionado, que se conoce como la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang fueron los científicos tratando de explicar el inicio de las cosas. Entonces ellos comienzan a decir, hubo un momento donde no había nada y de repente aparecen dos elementos, dos piedras, chocan entre sí, hace una gran explosión y de esa explosión aparecen árboles, agua, tierra, animales, el hombre, los colores. Todo aparece a la luz y a raíz de aquella explosión. Por eso le llaman el Big Bang. El gran choque, la gran bomba que hizo eso. Y la gente ha creído en eso para tratar de no creer que Dios sí existe. Entonces, científicos cristianos les preguntaron a los creadores de esta teoría, que suena interesante, y le dice, antes de que existiera esa gran explosión, que existía? Nada. Entonces, ¿de dónde salió algo? Es que salieron dos piedras. ¿Quién puso las piedras para que chocaran entre sí? Entonces siempre hay de por medio un creador. El dedo de Dios haciendo las cosas y su voz. Dice que de su boca salió una palabra y dijo, sean los ríos, sean los mares, sean los vientos, sea. Y todo fue creado por su voz. Y él dice, y todo era bueno. Es decir, hasta la bondad fue creada por Dios a través de todo lo creado. Esa teoría del Big Bang la han utilizado por tantos años y ha sido tan desacreditada que todavía algunos la usan. Pero la verdad es que tiene que haber alguien que empuje la piedra o alguien que haga la piedra. Dicen que había una competencia y el diablo retaba a Dios, a Jesús, los retaba a una competencia de creación. Entonces dijo el diablo, yo puedo crear lo mismo que tú creas. Bueno, yo lo primero que hice fue al hombre con barro. Dice el diablo, yo lo hago también. Bueno, hagamos la competencia, hagamos al hombre. Y Dios coge barro y comienza a hacerlo. Y el diablo coge barro y dice Dios, no, un momentito. Haga su propio barro primero. Haga su propio barro. Y entonces puede hacer al hombre. Pero yo primero hice el barro. Y entonces comencé a formar al hombre. Así es Dios. Aunque el necio diga en su corazón que no hay Dios, sí existe Dios. Porque el necio no va a marcar el que Dios exista o no exista. Dios existe. Otra característica del hombre que es necio está en Proverbios 17, 28. Proverbios 17, 28. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Qué quiero decirle aquí? El necio habla mucho y habla mucho sin sabiduría. Una característica de una persona necia es una persona que habla y habla y habla y habla y uno dice, ¿cuándo se va a callar? Cállate, que me desesperas. Usted no se acuerda qué es eso, pero no importa. Pero es la verdad. El hombre que es necio habla hasta por los codos. Se cuenta una historia de dos mujeres que se encontraron en un parque y les gustaba hablar. Dios mío. Y se saludaron de abrazo, de beso, y comenzó la primera a hablar. Y hablaba y ni respiraba. Porque en el momento en que paraba para hacer, la otra comenzaba la conversación y dele. Y la otra, la primera, está esperando que haga la pausa y era un pleito entre las dos. ¿Quién hablaba más? ¿Quién contaba más? ¿Quién decía más? Al final, como a las 2 horas, se fueron cada una para su casa bravas. Porque la otra no le dejó decir lo que quería decir ella. Así es el necio. Yo no sé si ustedes conocerán gente, pero hay gente así, que le habla y le habla. Y uno sí, repite las palabras del chavo, ¿verdad? Porque es la verdad. Uno dice que aún el necio cuando hace silencio
pasa por sabio. Estaba en un lugar, en un piso arriba, que estaban haciendo un trabajo y me invitaron a ir. Yo el tema no conocía gran cosa, yo iba por Vinier. Estaba ahí ese ventolero, yo estaba enfermo, pero yo quería Vinier. Y me puse la jacket, el chaleco, todo me lo puse, hasta una gorra y con una suéter de gorro. Y entonces yo así todo, casi como un parado de ingeniero, así como. Y hablaban los técnicos y me volvían a ver y yo así, cuando yo lo veía que se me volvían a mí a volver a ver, yo hacía así. Al final, ya sé, todo el mundo se despidió y realmente no sé realmente qué era el tema con toda certeza, no lo sé. Bueno, me llama una persona y me dijo, don Randall, ¿y cómo le fue en la reunión? Le digo, buenísimo. Moví la cabeza 7 veces. No me pregunte de qué, pero yo moví la cabeza. Porque aún el necio, haciendo silencio, se ve como sabio. El que mucho habla, mucho se equivoca. Proverbios 10, verso 19, nos dice otra característica del necio. Romanos 10, 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, cuando uno habla y habla y habla, termina hablando tonteras. Mira como te estaba diciendo, viste con la mujer que andaba Julano. ¿Quién anda Julano con una mujer? ¿A qué le interesa? ¿Y qué le interesa ensuciarle la mente y el corazón al otro? Pero la gente, como ya no hay que decir, uno saca pollos a vender. Ya no hay tema. Y si uno sigue uno sacando del closet temas cuando ya se acabó hace rato. Yo sé que en mi casa no canta la gallina, porque yo hablo mucho. Mira cómo hablo. Y dice que sí. Pobrecita, viene en el carro, la pobre en el carro ahí, pensando en el culto, en la predicación, en la reunión. Yo digo, mira, fíjate que en internet vi tal cosa y le cuento. Y ella se dice, Pero entonces, ahora le saco con otra cosa, y con otra cosa, y con otra cosa, con otra cosa. Y yo al rato yo mismo me doy cuenta que estoy hablando mucho. Y me puede pasar lo del mono. Me puede pasar lo del mono. Porque dice que estaba el mono en una reunión y le dice al elefante, ¿verdad que vos tenés mucha fuerza? Sí, claro. Vos podrías ser el rey de la selva, no el león. Y le dice al leopardo, al chita, ven acá, ¿verdad que estás muy rápido? Yo soy velocísimo. ¿Verdad que vos podrías ser el león de el rey de la selva, no el león? Le dice la jirafa, ven acá, ¿verdad que vos sos la más alta de todas? Sí, puedo ver hacia la distancia. Y se quedan de repente todas calladas, todos los animales callados. Venía el león así por detrás del mono. ¡Pum! ¡Pum! Y él le dice a la jirafa, es que tú eres la más alta, tienes más visión, tú deberías de ser el rey de la selva y no el león. Y está el león a la par y le toca al león así, le espalda al mono y dice, ¿qué estás hablando, mono? No, de aquí hablando paja. Así nos sucede, terminamos hablando paja cuando se nos acaba la conversación, porque no podemos decir, vamos a orar. No podemos decir, mi amado, mi amiga, ya tengo que irme. Pero solo tenemos 45 minutos, sí, pero hay parados en la esquina. Sí, ya tan bárbaro. 45 minutos uno hablando en la puerta de la pulpería. No. Entonces, el que habla mucho, peca mucho. Okay. La tercera característica de el necio, no solo que es ateo, sino que habla sandeces y parece siempre pecador, es en Proverbios 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Es decir, el necio no le gusta que lo corrijan, porque él siempre sabe todo. Siempre lo sabe. Y usted no le hizo caso al necio.
Hizo otra cosa y el necio la sirvió, se lo dije, ahorita se le quiebra eso. Ahorita se le pudre. Porque eso era así como tenía que hacerse, no como usted lo hizo. Porque así es el necio. No escucha y ni acepta correcciones. Proverbios 26:11. Dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es decir, el necio se equivoca una, y se equivoca dos, y se equivoca tres, y no escarmienta. No escarmienta. Sigue y sigue y sigue repitiendo lo mismo. Entonces, hay que darnos cuenta que si la Escritura habla tantas veces del necio es por algo. Dos textos bíblicos más. En Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para él o para sí, y sus labios son lazos para su alma. Es decir, el necio es arrogante, es presuntuoso. ¿Alguien logró coger los 5 ejemplos del necio? El necio es ateo. ¿Qué le dije? Ayúdenme. Es ignorante, dije, no. Sí, dije ignorante. Se lo repito yo entonces. Voy de nuevo, aquí los tengo. Ah, caray, me volví una hoja que no era. Dije, el necio, el necio no cree en Dios, dice que Dios no existe. El necio no le gusta la corrección. Al necio le gusta repetir sus errores. El necio habla mucho y se equivoca. Y el quinto, el necio es arrogante. Es arrogante. Pero yo no quiero quedarme con la página oscura y la página de la arrogancia. Quiero ver la otra parte que es importante para mí. Porque los necios son propensos a negar la existencia de Dios. Y no creo que eso sea para usted en la verdad significativo. El necio habla sin pensar. El necio repite sus errores. Pero existe algo que le dije, que la casa era construida por dos: un insensato y un insensato en arena y un prudente en la roca. Quiero hablar de ese prudente rápidamente. Igual, la palabra prudente tiene otros términos, otros sinónimos. Significa cauteloso. Una palabra, persona prudente es cautelosa. Es sensata, piensa. Es discreto, no habla cosas que no tiene que hablar. Es precavido, es decir, calcula bien las cosas antes de opinar o de decir o comprar. Es moderado, es juicioso, analiza las cosas, pero también es balanceado. ¿Ve la diferencia de las características del necio? Que era tonto, era estúpido, era zopenco, etcétera. Mientras que el prudente es juicioso y es de los que hacen y piensan las cosas antes de hacerlas. En la Biblia, tanto la prudencia como la humildad son altamente valoradas. Y hay diferentes recompensas diversas recompensas asociadas a altas virtudes. Les voy a mencionar unas pocas de esas virtudes y de esas ventajas que existen. Porque si el Señor nos dice que el insensato, al sembrar su casa sobre la arena, vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron todas las cosas, y la casa se cae, tuvo su recompensa. Y lo voy a ver al final. Pero el que construyó de manera correcta tuvo también su recompensa, y lo voy a hablar a continuación. La primera está en Proverbios 14, verso 8. Dice: la ciencia del prudente está en entender, mas la indiscreción de los necios es engaño. Es decir, hay una recompensa para el que es sabio. Hay una recompensa para el hombre que es claro a la hora de hacer las cosas. Es decir, ¿cuántas veces hemos comprado cosas que no sabemos ni para qué sirven, ni con manera de usarlas, y que nunca las vamos a usar? Mi esposa tiene una cliente que ella le dijo una frase un día y a mí me gustó.
le dice, fíjate que le dice ella a mi esposa, fui a un viaje, entré a un negocio con cosas preciosas. Dice, cosas preciosas. Y ella dijo, y entré y dije, qué montón de cosas tan lindas que no necesito. ¿Sabe que nosotros somos al revés? Nos duele, nos pica, nos arde tener 20,000 pesos en la cartera sin saber en qué se va a usar. Y que son nuestros, pero tenemos 20,000 y de una vez, ¿qué me compró? ¿Qué les compro? ¿En dónde los gasto? Y la persona prudente, una persona que tiene 20,000 colones en su bolsa, no tiene que gastarlos. ¿Para qué los va a gastar? Guárdelos. Guárdelos. La verdad es que el ser humano está siempre pensando cómo gastar. Y por eso el prudente no es el que nos enseña a valorar las cosas antes de gastarlas. Una de las nietas la nieta menor de Escazú, ella le gusta ahorrar plata. Nosotros siempre le damos plata a ella y la guarda. Entonces cuando ella tiene ya casi el dinero que necesita para comprar algo en especial, que necesita para el colegio, para ella, para lo que sea, ella sabe que no le alcanza lo que tiene, pero que lo está esperando comprarlo. Ella dice a los hermanos, al papá, a la mamá, que si hay ahí entre ellos alguien que la quiera patrocinar. ¿Quién me quiere patrocinar? Dice, todavía me falta tanto para comprarme tal cosa. Esa es la persona prudente, que está pidiendo que alguien le patrocine porque todavía no tiene para gastar, y hasta que tenga lo completo lo va a usar. No lo gasta antes del tiempo. Entonces, el prudente es recompensado y Dios lo protege del peligro y de los problemas. Vean lo que dice Proverbios 22:3. Dios los protege. Dice, el avisado, es decir, el prudente, el chispa, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Me contaba un profesor en una oportunidad que le tocó ir a un curso a Guatemala, y que estaban todos ahí sentados, y había gente en esa aula de muchos países, y de repente se soltó una balacera. Dice, todos los centroamericanos se tiraron bajo las mesas y las sillas, porque era una balacera. Supimos quiénes eran ticos, porque todos se pararon en la ventana a ver qué pasaba. El hombre sabio ve el peligro y se aparta. Uno ve una balacera en cualquier lugar y uno sale aquí. ¿Quién fue? Porque uno, midiendo el peligro, no le importa. Pero uno tiene que ser, ¿qué pasa si la balacera continúa? Otro, Proverbios 22:4. Ese me gusta y se lo quiero regalar a usted. Las riquezas, la honra y la vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. La riqueza, la honra y la vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Vean la diferencia entre el necio y el prudente. El que es humilde y acepta corrección, acepta dirección, acepta guía. Va a ver la gran diferencia. El último texto, porque me paso del tiempo y no quiero pasarme. Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice, humillaos. No, Santiago, hija. 4:10, que me brinqué varios textos. Ahí está, 4:10. Ese es 9. Sigue. No hay 10. No me diga. No fui prudente para revisarlo. Se lo leo. Humillaos delante del Señor y Él les va a exaltar. Humillaos delante de Jehová y Él les va a exaltar. Es decir, la humildad delante de Dios trae exaltación a su debido tiempo. La Biblia enseña que la sabiduría, la protección, las riquezas, el honor,
la herencia y la exaltación son de parte de Dios para los que son prudentes. Les he presentado ejemplos del necio y del prudente. Lo he usado el pasaje de la casa que se construyó. Y quisiera concluir con un par de cosas. Porque esta parábola no da un punto intermedio entre este que construyó la mitad de la casa en arena y la otra en la roca. No, o en la arena o en la roca. Y ese es el significado más profundo para mí, porque usted, al igual que yo, tenemos que darnos cuenta que tarde o temprano tendremos que tomar decisiones. No hay paños tibios ni hay grises, es blanco o es negro, es bueno o es malo, es sabio o es imprudente. No hay decisiones medias y uno tiene que darse cuenta el peligro que es el ser insensato. ¿Qué le sucedió al hombre? Cuando levanta su casa, él tiene un gran deseo, un lugar donde vivir, cuidar hijos, a su esposa, sembrar, tener gallinas, hacer un montón de cosas. Piensa en esa casa como la suya. Y esta persona llamada a colocar la casa en el lugar correcto tiene que ser sabio para saberla poner. Pero, ¿qué es? Esta casa puede significar también su propia vida. Este pasaje puede reflejar de manera literal su vida, su propia vida, su casa o su profesión. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en las noticias en el último mes han sido muy tristes. Qué montón de abogados fueron detenidos y siendo miembros del Poder Judicial, algunos hasta en la categoría de jueces. Y si uno escucha ahí entre líneas en internet, ¿cuántos jueces los han sobornado? ¿A cuánto les han dado para que hagan una condena que hasta ridícula suena, pero ya se puso y no puede revisarse ni corregirse? Pero también la casa puede significar mi relación con Dios. Mi relación con Dios puesta en arena, mi familia puesta sobre la arena, mi profesión puesta sobre la arena, mi intimidad con Dios sobre la arena, solamente me va a traer pérdidas. Solamente me va a traer pérdidas, no ganancias. ¿De cuáles pérdidas? Imagínese usted una persona que haga una casa normal, una casa normal. Después de haber comprado los bloques, el cemento, el mortero, los clavos, la sierra, todo lo que compró para hacer su casa y la casa se le destruye, es una pérdida económica. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de materiales. Pero también una pérdida de credibilidad. Ah, no, aquí sí me soporta el terreno. Sé de un joven que su suegro o el abuelito de su esposa le regaló un lote. Y le dijo, mira, te regalo ese lote. Dijo, voy a poner ahí mi casa. Ya como pudo, compró bloc. Y dijo, la voy a hacer los 3 líneas o 4 líneas de bloc. Primero el zócalo que le llaman en bloc. Después pongo madera y el techo lo hago en metal. Mire, tenía planes, pero no se asesoró bien. Después de los primeros aguaceros en ese lugar, el lugar donde él había construido casi la mitad de la casa, se vino en un barranco. Y la otra mitad de la casa quedó guindando. ¿Cuánto perdió? Mucho. Y eso es literal. Ahora piense usted, cuando uno es insensato a hablar las cosas, cuando uno opina cuando no tiene que opinar y uno dice algo que no vio. Qué duro cuando a uno lo juzgan de algo que uno no hizo y uno sabe que no es cierto. Y la persona aquella está empeñada en decir si fue él. ¿Cuánta gente está en la cárcel porque alguien dijo sí fue fulano y no fue fulano? Si ustedes algún día tienen la oportunidad de leer el libro El crimen de Colima, el que escribió José León Sánchez, ahí en El crimen de Colima, ahí él
en la penitenciaría central, donde hoy es el Museo de los Niños. Ahí estuvo por muchísimos años José León Sánchez. Ahí lo acusaron de robarse a la Virgen de los Ángeles. Él era el chofer, era el campana. Estando allí, él escribe el libro de testimonios. Estando allí, hubo un crimen en lo que hoy es Colima de Tibás, en un río ahí. Una persona fue muerta y no sabía, una pareja fue muerta y no sabían quién los mató. Había un hombre que pertenecía a la DIC, en aquel momento se llamaba la DIC, aquí no la OEJ. Tenía a otra persona que le caía mal y le echó la culpa a esa persona. ¿Por qué? Porque en el Zacatal, donde mataron a aquella pareja, se encontraron un botón blanco, como de nuestras camisas corrientes, un botón blanco. Y resulta que le echaron la culpa a aquel y encontraron una camisa que le faltaba un botón. Y eso fue lo que usaron como prueba para condenarlo. Lorenzo se llamó él. Murió en la cárcel, siendo inocente. Su esposa y sus hijos murieron de hambre porque él no pudo alimentarlos nunca más. Hubo otro hombre que fue acusado porque él vendía verduras por la calle y tenía un cuchillo. Dijeron, ese fue el cuchillo que se usó, siendo inocente, fue a la cárcel. Fue el único que fue perdonado después de como 30, 40 años de estar en la cárcel. Salió en silla de ruedas porque no caminaba. Salió y a los poquitos meses murió. Los otros 2 murieron en la cárcel. Los 4 detenidos, siendo inocentes. Si algún día tiene la oportunidad de leerse el libro, hágalo. Le va a ayudar un poco para conocer nuestra historia. Pero hay verdades. Usted y yo, y se la repito una y se la repetiré 2 veces. Todo el que siembra en arena va a perder hacha, calabazo y miel. Pero el que siembra en la roca, que es eterna, va a heredar la vida eterna. Y usted y yo saben, dígale, Señor, voy a edificar mi familia. Mire, siembre sus hijos sobre esa piedra. Siembre su casa espiritual en esa piedra. Y al final de los tiempos usted va a ser recompensado. Igual que usted va a ser recompensado. Igual que yo voy a ser recompensado. Porque el que siembra en la roca, que es Cristo, siempre tendrá la bendición de parte de Dios. Entonces, por eso les decía la semana anterior, no le demos lugar al diablo. Porque cuando le damos lugar al diablo, nosotros sembramos lo nuestro, lo que es importante, en cosas que no son importantes. Y en lugares inapropiados. Dios quiere que tú seas prudente y no insensato. Dios anhela que tú seas prudente y no insensato. Porque dice el pasaje de la parábola que fue grande la ruina. Es decir, no solamente fue pérdida, no solamente una ruina, sino que fue grande. ¿Usted sabe qué es? Como dice Pablo, tanto lucharla para al final perderla, la vida y en el reino de los cielos. ¿Me entendió? O como diría un sobrino mío, o se la dibujo. Póngase de pie. Quiero orar por usted. Señor, hay una verdad. Yo no quiero dejarle a mis hijos espirituales ni naturales, dejarle deudas espirituales, Señor, porque yo fui necio. No quiero dejarle ruinas económicas. No quiero dejarle, Señor, pérdidas totales. No quiero dejarle una mala reputación ni una vergüenza. O un montón de escombro y basura que se pusieron sobre algo que no tenía solidez. Quiero dejarles a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, solo ganancias, Señor, solo ganancias. Porque como abuelo, como padre, como pastor, quiero sembrar y colocar mi casa sobre la roca y no sobre la arena. Porque quiero ser un hombre prudente. Hoy te pido, mi Dios, danos la sabiduría, danos la humildad para entender, Señor, para entender que lo que estamos haciendo hoy dejará una herencia a nuestros hijos mañana.
Y nuestros hijos mañana sembrarán en el terreno que usted y yo dejemos. Que nuestros amados dejemos, Señor. Que nuestras familias dejan una herencia para ellos. Padre, gracias yo te doy. Y te pido, mi Dios, que nos lleves a casa. Guárdanos, Señor, en nuestro caminar. Y que tu mano, Señor, nos proteja donde vayamos. Y que logremos valorar, Señor, los premios que hay para el imprudente o para el necio, pero también los premios que hay para el que es prudente y sabio. Padre, gracias te doy. En el nombre de Jesús, envío a nuestros hijos a casa. Guárdalos, Señor. Protégelos en el regreso a sus casas. Y que la gracia tuya sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.